Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos de la reforma electoral, uno de los grandes pendientes del próximo periodo ordinario, con el diputado Hamlet García Almaguer, quien es secretario de la Comisión de Justicia y Reforma Político-Electoral. También nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado, nos explicará qué es el reporte Shapiro y analizaremos los pendientes legislativos en Nayarit con Alba Cristal Espinosa, presidenta de este Congreso. Desde las Cámaras comenzamos. A 2 meses que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión busca avanzar en el estudio y análisis de un paquete de reformas en materia de procuración de justicia y reforma electoral. En el primero de los casos se han realizado foros de Parlamento abierto para reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con lo que se busca una impartición de justicia más pronta y cercana a la gente, así como un mayor aprovechamiento de las nuevas herramientas tecnológicas. También se ha destacado el interés por sacar adelante un paquete integral de reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, al Código Penal, a la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, que contribuirán a fortalecer nuestro aparato de justicia para estos sectores de la población. Otro tema que ocupará la atención de las próximas semanas serán los foros que se preparan para discutir un Parlamento abierto para las propuestas en materia electoral presentadas por el jefe del Ejecutivo Federal y por los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Desde aquí daremos seguimiento a todos estos temas que conformarán la agenda legislativa a discutirse a partir de septiembre próximo. Esta semana se llevó a cabo la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó este miércoles en la sede del Senado de la República. La reunión, que se llevó a cabo de manera presencial, inició con un posicionamiento. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión externa su consternación por la muerte de 52 inmigrantes ocurrida dentro de un tráiler localizado en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Entre los fallecidos se conoce de un importante número de ciudadanos mexicanos y de otros países de Centroamérica. Ante ese lamentable suceso, enviamos nuestras condolencias a las familias de nuestros compatriotas y lamentamos el trato infrahumano del que fueron objeto por su traslado dentro de la caja de carga de un autotransporte. Además, en el Pleno de la Comisión Permanente también se agregó: les voy a solicitar ponernos de pie para guardar este minuto de silencio en memoria del señor periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso de la ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. Tras la discusión de la agenda política, la Comisión Permanente entregó reconocimientos a destacados deportistas del estado de Puebla. Son profesionales que procuran la formación de líderes en Puebla y en el país. Ellos han recorrido el mundo entrenando, compitiendo y obteniendo reconocimientos internacionales. Y como lo es en todos los estados de la República, son promotores de la salud. Ellas y ellos, en cada actividad que realizan, promueven la actividad deportiva, promueven la buena alimentación y promueven el liderazgo a favor del progreso y la paz de nuestros estados. Felicidades. Finalmente, la sesión concluyó y se citó para la siguiente el próximo miércoles 6 de julio a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con la entrevista que nos tiene preparada Víctor Sánchez Baños. Hay varios estados que en sus códigos penales sancionan a los padres que violentan a sus hijos para dañar a sus parejas o exparejas. Por ejemplo, en Zacatecas y Yucatán se castigará con una pena de 4 a 8 años de prisión a quienes violenten a las esposas y o exesposas con los hijos, así como a servidores públicos que traten de atrasar las investigaciones por ese delito. Ahora bien, este fenómeno no solo se da en los hombres contra mujeres, sino también de las madres que separan o secuestran a los hijos con el objetivo de causar daño a los padres. Es la violencia que se ejerce contra la mujer a través de los hijos. Los padres sustraen a los hijos, prácticamente los secuestran, se los quitan a la mujer no sabe dónde están los niños
Y a pesar de que muchas veces la mujer tiene la tutela, tiene la patria potestad, a pesar de eso, el padre se lleva a los niños, hace un delito que ahora es un delito penal y a través de los niños se desquita con la madre, o busca humillar a la madre, o busca ofenderla, agredirla, violentarla. Es una forma de violencia de género, es una forma de violencia hacia las mujeres, fundamentalmente, y se utiliza a los niños, a los hijos, como rehenes o como los objetos del desquite, porque saben que a la madre muchas veces no hay peor dolor que no saber dónde están sus hijos, o que los hijos sean maltratados, muchas veces hasta abusados sexualmente por el padre, o maltratados psicológica y físicamente por el padre para usarlos como una forma de presión para que la mujer, para doblegar a la mujer y subordinarla a sus deseos, a sus intereses y a los privilegios que han tenido a través de un sistema fundamentalmente patriarcal, que es el sistema en donde todavía prevalece el tema de la familia y de la relación entre el hombre y la mujer aquí en nuestro país. Lo que se está planteando son medidas disuasivas, medidas preventivas y medidas de alerta. Se está proponiendo poner, por un ejemplo, hoy existe la alerta ámbar. La alerta ámbar no se puede aplicar cuando es una familia. O sea, si el papá se lleva a los niños, no se puede poner la alerta ámbar porque es el papá de los niños. Lo que necesitamos es una nueva alerta, precisamente para evitar este tipo de sustracciones, que en el fondo son como secuestros de los niños, para arrancárselos a la madre, o muchas veces también para arrancárselos al padre. Por eso lo que se está buscando es evitar que los niños sean utilizados como parte del pleito de la pareja. Es lo que queremos evitar. Que los niños puedan tener, podamos reconocerles sus derechos plenos a ser niños, a la niñez, a ser adolescentes, y que los saquemos de este tipo de circuitos en donde al final tenemos que, se requiere para la madre y el hijo hasta problemas de psicólogos para poder lograr una readaptación y que los niños se alejen de los complejos y se alejen de los circuitos de la violencia. Como mencionó el senador Narro, hay personajes con poder público o influencia pública que se aprovechan de ello para ejercer este tipo de violencia. Esto debe ser castigado, no nada más en los estados, sino también a nivel federal. Es importante que a través de nuestras leyes se den esquemas en donde los niños sean protegidos y haya equidad en los padres para compartir la patria potestad, la manutención y el cuidado de los menores. La violencia intrafamiliar debe ser sancionada y que no se les olvide. La violencia vicaria está en este esquema. Y está aquí con nosotros Alicia Salgado. ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Esta minuta tan relevante de corresponsales bancarios que se quedó detenida En la Cámara de en la Diputados. Cámara de Diputados. ¿Qué ha pasado con el tema? Vamos a seguir platicando de ello. Fíjate que hay dos elementos bien interesantes sobre lo mismo. En diciembre del 2020 fue aprobada una reforma al Banco de México en la Cámara de Senadores y como minuta pasó a la Cámara de Diputados. Después se realizó un impresionante colectivo. Se reunieron muchas voces, banqueros interesantes, diputados de todos los partidos, que discutieron si era violatoria de la autonomía constitucional esta minuta o no. La conclusión es que no. Algunos decían que podría minarla, pero finalmente no fue. El hecho es que está congelada desde entonces en la Cámara de Diputados. A pesar de ser minuta, no puede ser desechada. Tienen que legislarla eventualmente. Pero el punto fino es qué tan importante o qué tanto se ha avanzado en los acuerdos que derivaron de aquel momento legislativo en el que se discutió a fondo en un parlamento abierto esta minuta. Y pues no se ha hecho nada. En el Inter, fíjate que la Cámara, la Asociación de Empresarios de Texas,
le mandó a hacer un reporte a un personaje fuera de serie que se llama Robert Shapiro. Él es cabeza de una firma de consultoría, pero Robert Shapiro ha sido asesor económico e inclusive ha llegado a ser miembro del Comité de Análisis Económico durante las administraciones de Clinton y Obama. Es un personaje que sabe muy bien estudiar el tamaño y el impacto de las repercusiones que tienen regulaciones o leyes o conductas que inhiben el crecimiento económico y también la inversión de los Estados Unidos fuera de su país o los flujos económicos. Y llega a la conclusión de que la forma en que se ha aplicado la ley de lavado de dinero o las regulaciones de lavado de dinero y las interpretaciones que sobre este tema han hecho las autoridades estadounidenses como la OCC o como algunas entidades del Departamento de Justicia han provocado una pérdida económica solo para los Estados Unidos en el periodo analizado del 2018 del 2013 al 2018 de 40,000 millones de dólares. O sea, él comenta que esta interpretación lo que hace es frenar los flujos que finalmente se van por alternativas no supervisables. Y lo que se ha pretendido ha sido una gran equivocación porque ni se combate el lavado de dinero y eso sí, lo que hace es minar el valor económico de la inversión estadounidense en México, que le cuesta mucho trabajo ir y venir, o el regreso de los dólares en efectivo que se reciben en México, producto de los viajes de turismo, de los viajes económicos inclusive, ¿no? La frontera está permeada de ello y se tiene que regresar a Estados Unidos de una manera complicada, cara y difícil. Y se interpreta esta banca corresponsal como un mecanismo de lavado de dinero o que fomente el lavado de dinero cuando lo contrario es lo que está sucediendo. O sea, en lugar de fomentar, han hecho avenidas ilegales por todos lados. Bueno, es interesante este reporte que justamente se llama El impacto de la regulación estadounidense en la banca corresponsal y en la economía de los Estados Unidos. 0.0.3, o sea, 0.03 del PIB se pierde solo por la ejecución indebida de esta regulación en ese país. Y aquí en México, pues nadie ha hecho un análisis real de cuánto se pierde. Ojalá que los diputados, antes de seguir durmiendo el sueño de los justos, hicieran ese reporte, ¿no? O ese análisis. O al menos que revisaran el reporte de Shapiro. Pues aquí exhortamos a los diputados a que se pongan a trabajar en este tema tan relevante. Gracias, Alicia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Nuestra compañera Claudia Ivette García platicó con Alba Cristal Espinosa, presidenta del Congreso de Nayarit, sobre los trabajos legislativos en este entidad. Recientemente se llevó a cabo en Guanajuato la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL. A este importante evento acudió la presidenta del Congreso de Nayarit, la diputada Alba Cristal Espinosa. Mira, la COPECOL es la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Yo estoy muy contenta de poder participar en este escenario en donde nos encontramos alrededor de 1,300 diputadas y diputadas de todo el país. Y bueno, tú sabes que esto es una comunión de ideas en donde lo que buscamos es armonizar las legislaciones locales en base a la realidad que tenemos dentro de cada estado. Uno de los temas centrales fue el acceso a la información y la transparencia de los congresos locales. Hablando en el escenario de manejo de archivos, transparencia y digitalización de los mismos. Y esto va encaminado a un real acercamiento a la sociedad, en donde el ciudadano se sienta con toda tranquilidad de poder acceder al sitio web en donde busque dentro del Congreso en cuestión, del Estado en cuestión, el poder acceder a la información que se desarrolló en un momento dado. Para la primera mujer en la historia de Nayarit en encabezar el Congreso del Estado, resulta prioritaria la transparencia y la rendición de cuentas. Soy la primera mujer presidenta del Congreso de nuestro estado desde que se constituyó nuestro estado hace 104 años, que esto no sucedía. Compartirte que en el Congreso de Nayarit, que actualmente presido y tengo el gran compromiso de hacerlo, llevamos a cabo todas nuestras sesiones de forma pública y también transmitidas a través, en tiempo y forma real, a través de nuestras páginas y redes sociales. Esto habla de una interacción continua con la sociedad nayarita. El poder
tener también este micrositio dentro de nuestra página de internet que es Parlamento Abierto, habla de un escenario de participación ciudadana continua. La diputada Alba Cristal Espinosa, quien preside la 33 legislatura del Congreso de Nayarit y es coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, nos habló sobre sus temas prioritarios. Y mucho trabajo en favor de la agenda de la equidad de género, del empoderamiento de la mujer, de también visibilizar el escenario de violencia que aún se sigue viviendo en contra de la mujer y por ende buscar condiciones factibles para poder eliminarla y erradicarla en lo más posible. Buscar el cuidado constante de los derechos de la niñez, de las niñas y de los niños y de los jóvenes, también buscando en todo momento el generar las condiciones de erradicación de corrupción, el buscar la transparencia y ejecución de los recursos públicos. Finalmente reflexionó sobre la importancia de la eficiencia legislativa en el Congreso de Nayarit. Hemos avalado y hemos tenido las condiciones para poder auspiciar y promover más de 158 ordenamientos legales, cosa que habla de una gran productividad legislativa. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso platicaremos sobre la reforma electoral, uno de los grandes pendientes del próximo periodo ordinario, con el diputado Hamlet García, quien es secretario de la Comisión de Justicia y Reforma Política Electoral. Por eso, el INE evolucionaría en un Instituto Nacional Electoral y de Consultas que tenga el ejercicio de esa facultad. Hamlet García Almaguer es hoy nuestro invitado. Nos ayudará a entender pendientes del periodo ordinario. Por Jalisco es diputado y tiene cargo de importancia nacional de la Comisión de Justicia y secretario y de la Reforma Político-Electoral. Que la democracia cambia y mejora y tiene que ser más activa para que no nos cueste tanto una democracia participativa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras y ya nos acompaña el diputado de Morena, Hamlet García, quien es secretario de la Comisión de Justicia y de la Reforma Política Electoral. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Buenas noches, Adriana. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio de ADN. Diputado, pues están iniciando los foros de Parlamento Abierto para discutir y para, pues ahora sí que retroalimentar esta reforma político-electoral que envió el presidente hace unos meses y para que se empiece a discutir y en su caso aprobarse el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza en septiembre. Platícanos sobre la propuesta primero de reforma político-electoral. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los highlights de esta reforma? Primero, Adriana, tener una democracia más barata. Con la iniciativa del presidente de la República se tendría un ahorro para la nación cercano a 50,000 millones de pesos. A veces perdemos la dimensión de las cifras, sobre todo porque en un sistema electoral federal como el que tenemos, pues hay gasto en cada una de las 32 entidades federativas. Y te pongo un ejemplo muy claro. Los mini-INES, que son los OPLES, que tienen estas facultades. Que son de los estados. Correcto. Tenemos 32 mini-INES en el país. Que muchos estaban en sexenios pasados, trabajaban con el gobierno en turno, a modo. Existía un sistema de designación en el que participaban usualmente el Congreso del Estado y el gobernador. Ahora los titulares e integrantes de esos órganos son designados por el Consejo General del INE. No lo hacen los estados, pero ejercen sus facultades en los estados. De hecho, hay muchos integrantes de los OPLES que no son originarios de esas entidades federativas, sino que los van enviando y los van rotando. Pero no tiene ningún caso gastar en 32 órganos electorales si las funciones las puede absorber uno solo a nivel nacional. Estos mini-INES nos cuestan 13,261 millones de pesos al año. Entonces, cuando lo ves aisladamente, por cada entidad no parece mucho, pero ya la suma es una cantidad considerable. Te pongo un ejemplo. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad más importante del país. El presupuesto total de Guadalajara es de 9,800 millones de pesos para el año 2022. Esto significa que los mini-INES en su conjunto le cuestan más al pueblo de México que la segunda ciudad más importante del país. Estos recursos podrían utilizarse
para becas, apoyos sociales, vacunas y otras cuestiones relevantes. Otro punto muy interesante, hay 32 tribunales electorales locales que solamente funcionan una vez cada 3 años, cuando hay elecciones de carácter local. Y se les paga a los funcionarios. Correcto. Tienes magistrados que ganan 100, 150, 200 mil pesos. Diputado, yo estoy de acuerdo en que, bueno, se deben de disminuir los costos, pero la democracia, abaratar nuestra democracia, ¿no es un riesgo también? Y esta disminución, estos ahorros, ¿hacia dónde se irían? ¿Cómo, de qué forma los va a ver la ciudadanía? Mira, en la función jurisdiccional yo no veo ningún riesgo porque, para empezar, la gran mayoría de los juicios en materia electoral terminan siempre en la instancia federal y los tribunales electorales locales pues simplemente dictan la sentencia de primera instancia, funcionan 6 meses durante 3 años, pero se les paga de manera continua. Es importante Pero vigilan transitar. las elecciones locales. Esas funciones las puede realizar una sola institución a nivel nacional, tener un código Mandar único. delegados. Como estamos funcionando, por ejemplo, en materia penal, que ya hay un código único de procedimientos penales, podríamos tener un código único en materia electoral. ¿Y hacia dónde irían los recursos? Pues esto es muy claro, las cosas que el pueblo de México necesita y que son más importantes. Esta cantidad, los 50,000 millones que en su conjunto se podrían ahorrar. Otro de los puntos es también eliminar consejeros electorales, eliminar plurinominales. ¿Qué otros puntos incluye El segundo esta eje reforma? es el de la modificación o evolución del Instituto Nacional Electoral, porque la propia Constitución ha cambiado. Antes teníamos solamente el derecho a votar y ser votado, y fue evolucionando, libre asociación, afiliación, y ahora tenemos las consultas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la consulta de expresidentes, la consulta de revocación de mandato, y ahora tenemos una democracia que es participativa. Por eso el INE evolucionaría en un Instituto Nacional Electoral y de consultas que tenga el ejercicio de esa facultad. Se han dicho muchas cosas sobre la conformación del INEC, que sería la nueva institución, que si el presidente de la República los va a poner o cómo va a funcionar. Está muy claro. El presidente en su iniciativa ve al instituto y al tribunal como órganos del Estado y le da juego a los 3 poderes que lo conforman. Por eso, el presidente nominaría a 20 candidatas y candidatos al instituto y 10 al tribunal, la Cámara 10 al instituto y 5 al tribunal, el Senado 10 al instituto y 5 al tribunal, y la Suprema Corte 20 al instituto y 10 al tribunal. Participan los 3 poderes. Además, por mayorías calificadas. ¿Y todos estos candidatos cómo se van eliminando o cómo se van eligiendo los que van quedando? Una vez que está establecida la lista de los 60, que se requeriría 2/3 partes de la Cámara, no los tiene Morena, 2/3 partes del Senado, no los tiene Morena, y 8 de 11 ministras y ministros de la Corte, donde hay 2 alas, liberal y conservadora, tendrían que ponerse de acuerdo, igual en el Congreso. Y estos candidatos ya saldrían con piso parejo. Los partidos políticos no pueden hacer campaña para favorecer a un candidato o candidata al instituto y al tribunal. Pero el candidato sí puede hacer su cabildeo con los partidos políticos. No lo necesita. Lo que necesita es hablarle a la ciudadanía y para eso tiene tiempos asignados en radio y televisión, que hoy funcionan. Los 60 candidatos. Los 60 candidatos. Y podrían hacer campaña en todo el país. Quien resulte electo con la mayor cantidad de votos es el presidente y el segundo lugar es el vicepresidente. Y así funcionaría para los integrantes del instituto y para los integrantes del tribunal. Entonces tendrían participación de los 3 poderes y respaldo democrático. El tercer eje es el que mencionas, la reducción. Por ejemplo, tenemos 500 diputados federales, pasaríamos a 300 y en el país más o menos hay 1,500 diputados locales. Se eliminan 459 diputados locales porque se mandata que los congresos se ajusten por población. En el caso de la Cámara Federal se eliminan los plurinominales y ahora lo que vamos a tener es una elección. Se eliminan por completo. Lo que vamos a tener ahora es una elección por entidad federativa. Mi interpretación es que se eliminan los pluris y también se eliminan los diputados de distrito. Y los distritos no existen. Tú puedes sacar tu credencial elector y ahí vas a ver que viene tu sección, tu municipio o localidad, tu entidad federativa. En ningún lado dice tu distrito. Esa es una disposición que además va variando por población, por límites, por muchas cosas. De hecho, ahorita estamos en un proceso de redistritación. Pero sí existen los municipios y sí existen los estados. México en sus orígenes, en la Constitución de 1824 y su precursora, que fue la Constitución de Cádiz, elegía a sus diputados por provincia, que ahora serían las entidades federativas.
Y este sistema existe en democracias muy avanzadas, como por ejemplo Costa Rica, que es una de las democracias consolidadas del continente, y existe en España, donde los diputados no representan a un distrito, sino a su región autonómica. Este esquema se llama representación pura, y eso significa que ningún voto se desperdicia. Todos se asignan y los pesos se ven representados en el Congreso Federal. Así sería el funcionamiento. Diputado, en estos días ya iniciaron estos foros de Parlamento Abierto. Platícanos las fechas en donde la gente, el público que nos está viendo, pudiera darle seguimiento a estos foros, informarse y también cómo pudieran opinar, darle un feedback a esta reforma. Ya hay materiales en el canal del Congreso. Hay un programa que se llama Parlamento en Vivo, que es institucional. Ahí lo pueden encontrar en el canal de la Cámara y en YouTube. Y vamos a entrar a un esquema de información en todos los distritos, en los 300 distritos. Con Morena, el Parlamento sale a la calle, va a las plazas, va a los mercados, va a las universidades. Vamos a ir a las instituciones públicas y privadas de todo el país a informarle a la ciudadanía sobre esta cuestión. Y además... A informarle y también abiertos a que se puedan dar cambios y mejoras. A aceptar y a escuchar las recomendaciones que el pueblo de México tenga. Por ejemplo, ya están en comunicación con nosotros grupos o representantes de comunidades migrantes que nos dicen, ojalá en la reforma se incluya la acción afirmativa migrante, ¿no? Por ejemplo, personas con discapacidad, diversidad sexual, africanos, afrodescendientes, afromexicanos, perdón. Y esta parte es la que funcionaría para la reforma electoral. Y seguramente vamos a tener los foros al interior del Congreso como los tuvimos con la reforma eléctrica. Se va a dar a conocer un calendario, van a existir los especialistas y ahí vamos a poder hablar sobre el tema. Diputado, pues un tema de suma relevancia, un tema que va a dar un giro en la democracia de este país. Importantísimo que los televidentes que nos estén viendo se informen y participen en esta discusión y en esta retroalimentación de esta reforma electoral que sin duda nos va a afectar a todos los mexicanos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Igualmente abierto a sus sugerencias y opiniones en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Almaguer. Perfecto. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros esta Buenas noche. noches. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.